Buenas noches. Mi nombre es Angie Blanco. Esta noche hablaremos sobre la sentencia SP-079 del 2026, radicado 68-515, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El caso gira en torno a una pregunta fundamental del derecho penal: ¿cómo demostrar que una persona actuó con dolo? La investigación se originó tras el homicidio ocurrido en Florencia, Caquetá, en el año 2017. Durante el proceso, un fiscal formuló imputaciones por delitos menos graves y permitió la libertad de dos presuntos responsables, pese a existir elementos materiales probatorios que indicarán una conducta más grave. La Corte debió determinar si aquella actuación fue simplemente un error profesional o si, por el contrario, constituye un acto consciente o voluntario contrario a la ley. En otras palabras, el debate jurídico se concentró en la tipicidad subjetiva de la prueba conocida y la voluntad del autor para realizar una conducta previamente relevante. Ahora bien, hablando de este caso, todo comenzó con la muerte de Diana Caterine Sevilla Trujillo en Florencia, Caquetá. La investigación apuntaba que varias personas habían participado en el homicidio y que existían pruebas que indicaban que se trataba de un homicidio agravado. Sin embargo, cuando llegó el momento de la imputación, ocurrió algo que llamó bastante la atención de las autoridades colombianas y de la justicia colombiana. El fiscal Jesús Albeiro Perdomo imputó a Erika Tatiana y a María Alejandra Peña por homicidio simple y además retiró la solicitud de medidas de aseguramiento, lo que permitió que la procesada quedara en libertad. La gran pregunta que llegó ante la Corte fue la siguiente: ¿por qué el fiscal tomó una decisión tan diferente a la que mostraban las pruebas? Sin embargo, los elementos materiales probatorios existentes en la investigación indicaban una situación demasiado diferente. Las declaraciones, reconocimientos fotográficos e identificaciones realizadas que permitían inferir razonablemente que la conducta investigada correspondía a un homicidio agravado cometido en coautoría. Las pruebas mostraban que la víctima había sido puesta en estado de indefensión por algunos de los participantes y que posteriormente se produjo el ataque moralmente mediante arma blanca, circunstancias que jurídicamente configuraban una causal de agravación. A pesar de esto, la imputación no correspondía a la realidad fáctica y probatoria que obraba en la investigación. La discusión jurídica no solamente se centró en determinar si la decisión era ilegal, sino en establecer si el fiscal actuó con conocimiento de voluntad de apartarse de la ley. La Corte Suprema analizó el elemento subjetivo de la conducta y concluyó que el funcionario conocía de la investigación, las pruebas recaudadas y la calificación jurídica que correspondía a los hechos, pero aún así decidió imputar un delito menos grave. Por eso, el debate principal se concentró en la tipicidad subjetiva, específicamente en la acreditación del dolo, entendido como el conocimiento de la ilegitimidad, de la ilegalidad de la decisión y la voluntad de la decisión de ejecutarlo. La importancia jurídica de este caso radica en que la discusión no se centró únicamente en establecer si la decisión fue adoptada por el fiscal y eran contrarias a la ley, sino en determinar si actuó con dolo, elemento fundamental de la tipicidad subjetiva. La Corte Suprema recordó que, conforme al artículo 22 del Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, una conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Asimismo, el caso con la acción del delito del prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal, que sanciona al servidor público que profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Igualmente, la sentencia hace referencia al artículo 306 de la Ley 906 del 2004.
norma que regula el deber de solicitar medidas de aseguramiento cuando ocurre requisitos legales. Finalmente, la Corte fundamentó su análisis en el principio de legalidad y en el deber constitucional del servidor público de actuar conforme al ordenamiento jurídico. Razón por la cual el debate principal consistió en establecer si el fiscal actuó con conocimiento de voluntad de apartarse de la ley. Es decir, si se acredita el elemento subjetivo del dolo dentro de la estructura típica del prevaricato y en la privación agravada. ¿Y qué resolvió finalmente la Corte Suprema de Justicia? Mediante la sentencia SP079 del 2026, radicado 68515, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar en su integridad la sentencia condenatoria proferida previamente contra Jesús Alberto Perdomo, quien para la época de los hechos se desempeñó como fiscal 19 delegado entre los jueces penales municipales en Florencia, Caquetá. La Corte llegó a esta conclusión porque encontró y demostró que el funcionario, desde y pese a conocer los elementos materiales probatorios y la verdadera gravedad de los hechos investigados, formuló una imputación por homicidio simple y desistió de solicitar medidas de aseguramiento, decisiones que resultaban manifestadamente contrarias a la ley. En consecuencia, consideró acreditarlos tanto en el elemento objetivo como elemento subjetivo del delito de prevaricato por acción agravada. La decisión se fundamentó principalmente en el artículo 413 del Código Penal, que regula el prevaricato por acción, y en el artículo 22 del mismo código relacionado con el dolo como fórmula de tipicidad subjetiva. Para la Corte no solo se trató de un simple error de interpretación jurídica, sino de una actuación consciente y voluntaria, contraria al ordenamiento jurídico. Por esta razón, la Sala de Casación Penal confirmó la condena impuesta a Jesús Alberto Cardona como coautor responsable del delito de prevaricato por acción agravada y declaró que contra esta decisión no procedía ningún recurso.